Presidente en ejercicio y gracias a la diputada Sofeifa Trejos. Decía en mi primera intervención sobre el tema del presupuesto que este es probablemente el proyecto de ley más importante de una legislatura en términos de conocer cuál es la planificación que tiene el Gobierno de la República y cuál es su responsabilidad con un desarrollo planificado, pero sobre todo un instrumento fundamental para que podamos ejercer control político, porque de aquí van a poder decisiones a las condiciones de acuerdo a lo que se hayan hecho hacer. Hay que entender que el artículo 4 y 131 Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos establece que todo presupuesto público responderá a los planes operativos institucionales anuales de mediano y largo plazo adoptados por los jerarcas respectivos, así como los principios presupuestarios generalmente aceptados. Y también dice, el Plan Nacional de Desarrollo constituirá el marco global que orientará los planes operativos institucionales. A ver, esto en turrialbeño es que debería haber un plan de desarrollo que es lo que ocasiona que un partido político llegue al gobierno y que ese plan que todos los gobiernos, no voy a decir solo este, todos los gobiernos anuncian con bombos y platillos que es la solución a la eliminación de la pobreza, a disminuir la desigualdad, a aumentar el empleo, a mejorar el rendimiento de los recursos públicos y su uso, etcétera, y todas las panaceas con las que anuncian ese plan de desarrollo, es la base de la elaboración del presupuesto que en esta ocasión el partido de gobierno ya cumpliría su 6º año. De manera tal que si ese plan de desarrollo es esa hoja de ruta, uno esperaría que el presupuesto esté en función de ese plan de desarrollo. Y a los partidos de oposición nos toca entonces hacer una fiscalización para que lo que diga ese plan de desarrollo se traduzca en el presupuesto, pero además que le permita al país verdaderamente avanzar. Según la exposición de motivos, en el Ministerio de Hacienda y en Mideplan, aplicaron los lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación, programación presupuestaria, seguimiento y la evaluación estratégica del sector público en Costa Rica 2020. Bueno, eso es lo que dice el papel. El papel aguanta lo que le pongan. Porque, como también dije, un 85% de este presupuesto está desvinculado al Plan Nacional de Desarrollo. ¿Y entonces? Entonces, solo el 15% de las promesas del PAC se traducen en una verdadera ejecución presupuestaria, se plasman en la madre de toda, digamos, la política pública, que es finalmente lo que financia la política pública. Con un 15%, digamos, que se retiren en el primer trimestre, o sea, no pasan el año. No hay manera, aunque se ganen un 100 en los otros tiros. Y ese es el problema, es un problema, y quiero decir, ha trascendido, porque ese Plan Nacional de Desarrollo no se le ha tomado la importancia, pero lo que pasa es que en campaña sí se rasgaban las vestiduras diciendo que tenían la solución, y en la presentación se dijeron que era la solución definitiva. Pero no está siendo consecuente eso en el presupuesto. Y bueno, dice que empleó los lineamientos técnicos sobre el presupuesto de la República como marco orientador para la formulación presupuestaria. De ahí, si es solo el 15% y en la exposición de motivos dicen eso, yo quisiera ver cuáles son los procedimientos administrativos para los genios que hicieron ese presupuesto, porque no cumplieron con lo que están firmando. Quien envía, bueno, el gobierno, y quien envía este presupuesto y quien supuestamente planifica y quien supuestamente coordina el tema de
la organización interministerial, los ministros rectores, para acomodar el tema. 14 de los 19 ministerios no vincularon ni un 50% con el Plan Nacional de Desarrollo. Y eso que supuestamente aplicaron los criterios técnicos, Dios guarde, no. Entonces, digamos, hubiera sido como el 1%. Esas son las cosas que a uno no le parecen. No le parecen porque además aquí en la presentación del presupuesto dijeron que era un ejercicio histórico muy parecido al manejo heroico de las finanzas públicas del primer gobierno del PAC. Entonces, sí, aquí es donde se cae la realidad, y la realidad pesa más que cualquier otra cosa. En esa planificación estratégica, dice la Contraloría, en el proyecto de presupuesto 2020, las instituciones estimaron 688.640 millones asociados a objetivos de intervenciones estratégicas del Plan Nacional. Este monto representa el 14.5. Vean, me había equivocado, es el 14.5. Sí, quiere decir, no 15. Entonces, yo creo que efectivamente uno tiene aquí que hacer un ejercicio genuino de realidad, pero sobre todo decir la verdad, porque podría implicar dos cosas con ese 85.5 del gasto desligado del Plan Nacional de Desarrollo. El primer escenario es que el gobierno anuncia una estrategia y no la sigue. Y entonces eso no sabe uno si es bueno o es malo, porque si el Plan Nacional de Desarrollo lo están ignorando porque consideran que seguro no sirve para nada, bueno, qué dicha, que no le están haciendo caso. Y el otro escenario es que si ese Plan Nacional de Desarrollo es tan carga y tan fundamental para este país, y ellos son tan buenísimos en la planificación y en cómo se distribuye, cómo se ponen metas y cómo se planifica, y no hay un seguimiento a ese plan, básicamente el presupuesto es ridículo. Y entonces esos dos escenarios, que son absolutamente excluyentes, es a lo que nos enfrentamos hoy en esta aprobación, en una coyuntura en la que ya, como se ha dicho acá en este plenario, el país tiene altos niveles de endeudamiento. Más del 53% de este presupuesto se financia con deuda, que dependemos de una credibilidad en el exterior, y que además dependemos de que haya una cierta estabilidad de la política pública. Digo, porque después que no vengan aquí a decir que es que a alguien le faltó plata, o que vienen aquí a correr por un extraordinario, y entonces ciertamente desde que se empieza a hacer el instrumento está mal diseñado y está incumpliendo con el plan, básicamente ya podríamos entender que las consecuencias de esa mala planificación y lo que va a sentir la población en esa política pública no va a ser efectiva. Y bueno, el ministro que viene de Hacienda tiene una muy dura tarea, una tarea diría ser sincero, si ciertamente el Ministerio de Hacienda y la ministra de Planificación no van a poder hacer coincidir en un porcentaje, digamos, importante el presupuesto al Plan Nacional de Desarrollo, ¿por qué no lo dicen? No es más fácil decirle a la población eso, y entonces ya uno olvida el tema y se dedica a hacer una revisión de ministerio por ministerio para entender un poco esa dinámica y para poder tener conclusiones al respecto. Pero 4 ministerios no llegaron ni al 10%. Es decir, hay ministerios que están más graves que otros. Ministerios de los que aquí pretenden que se les brinden empréstitos. Ministerios de los que aquí acusan hasta inculto a uno por no apoyar, como Cultura, como el Ministerio de Trabajo, como Gobernación y Relaciones Exteriores. Sí, no entiendo.
No entiendo cuál es la exigencia y cómo se atreven a exigir estas cosas si no hay un cumplimiento. Y bueno, solo 4 vincularon entre el 82 y el 95%. También hay que decirlo, porque bueno, si hay gente que hace la tarea, ven que sí es posible hacer la tarea, pero lamentablemente solo 4 hacen la tarea en, digamos, cifras aceptables, que uno podría entender que ese esfuerzo significa algo para el país, y este es un llamado general para que a lo interno se tomen las medidas, y si no, como digo, de que ciertamente sean sinceros con la población y podemos ir avanzando. Y bueno, yo extraño cómo puede reflejarse una regionalización en el presupuesto, una descentralización que también algunos se rasgan las vestiduras. Sí, ¿cómo podemos? Porque dice la Contraloría, no se definen objetivos estratégicos en los títulos de los poderes de la República. Este criterio técnico que aplica la dirección invisibiliza la planificación estratégica de mediano y largo plazo de las instituciones a las que no le aplica el Plan Nacional de Desarrollo según el artículo 4 que ya mencioné. Es decir, también hay una inadecuada técnica de la Dirección General de Presupuesto que no permite evaluar resultados. Y aquí me devuelvo. Cuando no hay una orientación estratégica o esa orientación estratégica es ignorada, no hay manera de establecerle reglas para que podamos controlar la eficiencia del gasto público, porque no hay una regla, no existe. Y entonces, como no hay una regla, usted no lo puede controlar, y esa consecuencia y ese resultado, eso tiene una consecuencia y un resultado que se llama gastar a lo loco, gastar, o más bien presupuestar a bulto. Yo recuerdo cuando en las fincas ganaderas uno dice, bueno, yo le ofrezco a bulto esto, por ese toro, por esa vaca. Bueno, así más o menos presupuestan, a bulto, sin una medición, sin poder entender cuál es la escala de cumplimiento y si a alguna institución usted puede darle un seguimiento adecuado. Y esto no es un discurso menor, esto no es un discurso en el que uno pueda simplemente justificar el gasto del tiempo. Es que también yo aquí me paro a joder cuando las cosas están mal, y entonces tengo que señalarlas desde ahora, porque están mal. O si no, hagan el Plan Nacional de Desarrollo 2.0 o 3.0, o van a llegar como al 15 con ese nivel de cumplimiento, porque entonces algo no está calzando. Y con las referencias que tenemos del manejo de las finanzas públicas del partido de gobierno, les recuerdo ahí algunas cositas como el hueco fiscal, un huequillo más o menos pequeñito, presupuestos desproporcionados, con complacencia de demás partidos, quiero decirlo también, para que no se levante alguien y sobre todo las mentiras de decirle a la gente que ha sido o que han tenido un manejo sin igual, un manejo en una coyuntura histórica complicada y que fueron capaces de resolver con solvencia el tema. No es cierto. Y entonces no hay que mentir, porque la gente necesita de mensajes verdaderos de consolidar una política pública, errada o no, pero que se sepa. La Contraloría General de la República cierra diciendo, en el proyecto de ley de presupuesto no se incluye información desglosada relativa a los proyectos de inversión pública en el 2020, pese a que Mediplan y el Ministerio de Hacienda solicitan esa misma información a las instituciones en sus instrumentos. Lo anterior es relevante para conocer los proyectos que se estarían financiando con el presupuesto de la República, para lo cual se requiere continuar mejorando la integralidad y armonización de las herramientas de planificación de los niveles. O sea, lo que dije es un presupuesto a bulto, sin un norte,
y sin una planificación estratégica pegada a lo que se ha ofrecido en campaña y lo que se ha pregonado como una hoja de ruta para salir para cumplir el famoso bicentenario, y eso que les agarró de hablar lindísimo sobre el tema del bicentenario. Y bueno, esos presupuestos orientados son un sueño que ha quedado en evidencia, no están apegados al tema. Y quisiera profundizar, digamos, en ministerios, cuál es el apego al Plan Nacional de Desarrollo. Y el primero es el más, digamos, el que más me impacta, porque este Congreso aprobó en algún momento el invertir 8% del Producto Interno Bruto en educación, y aquí, digamos, fue un jolgorio de celebración y fue una cosa, digamos, pomposa el día que se aprobó eso. Bueno, dice la Contraloría que no hay un reporte de cuál es la vinculación del presupuesto asignado al Ministerio de Educación Pública en este presupuesto. Ese debería ser el 8% del Producto Interno Bruto. Es uno de los ministerios que, digamos, solo por sí mismo es una economía y no está pegado al Plan Nacional de Desarrollo, porque es que a partir de esta realidad es donde surgen los problemas de los feudos y es donde surgen los problemas que hemos señalado y que nos ha costado, o que le ha costado a los costarricenses, una campaña de odio en contra de los diputados que cuestionan el FES. Porque como no hay una orientación estratégica a ver cuánto se invierte en regiones, porque como no hay una orientación estratégica a ver cuáles municipalidades, cuáles regiones o universidades tienen mayor peso o son más pertinentes a la necesidad de los empresarios o de los que tienen posibilidades de generar empleo, de no hay regla y no se refleja en el presupuesto, y entonces aquí ustedes ven negociaciones del ministro de Hacienda o de algunos otros ministros sin la ministra de Hacienda dándole lo que le da la gana a el FES, sin orientación, sin una regla para medirlo, sin objetivos estratégicos, sin decir a dónde es importante, a dónde no. Este es el origen del problema del FES. Y quiero decirlo con todas las palabras, no es un tema de cambiar el 85 constitucional para rebajar el monto del FES o hacerle un daño a la educación superior, no. Es que en el Plan Nacional de Desarrollo y en el presupuesto se refleje esa orientación estratégica y que entonces usted pueda utilizar esa herramienta para determinar cuáles son los porcentajes de distribución. En un mundo en el que estamos obviando ya y avanzando hacia la robotización, la UNED es la universidad que tiene menos presupuesto. Y hay algunas que siguen teniendo más presupuesto con carreras que no tienen pertinencia. Y esa es una realidad que hay que aceptarla. Y entre más tiempo pase sin aceptarla, va a ser más difícil que podamos corregir. Y bueno, yo me paso a otro, porque, digamos, podría hablar 3 horas y media de la frustración que siento de que no exista esa vinculación en el MEP. Pero vean, en el MAC, 36%, 36.1%. Un país que tiene el potencial gigantesco, para que pueda planificar su sector agrícola, reforzarlo, readecuarlo, remozarlo, darle modernidad. Pero entonces pasan dos cosas. O no está nada en el Plan Nacional de Desarrollo porque no les importa, o lo que dice el Plan Nacional de Desarrollo no tiene nada que ver con eso, y entonces estamos en el peor de los mundos. Yo creo que el problema de la zona rural pasa porque seamos más exigentes con el cumplimiento del MAC. Ya tendré más tiempo para continuar.